Miriam Bueno, como les decía anteriormente, ella es una investigadora independiente y miembro de la Asociación Española de Egiptología, que nos va a hablar sobre el urbanismo en la ciudad de Alejandría. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias a Isabel y a Esther por darme la oportunidad de estar aquí y presentar esta conferencia sobre Alejandría y el trazado hipodámico en el Antiguo Egipto. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la fundación de Alejandría y de la ubicación, aunque sé que Mai, que me ha precedido, ha hablado un poco de ese hecho de que Alejandro tuvo el sueño y fundó la ciudad de Alejandría. Algunas cosas voy a hacer hincapié en ellas porque me parecen importantes para entender ese urbanismo, esa planificación de la ciudad. Voy a hablar también, voy a hacer un repaso de los estudios que se han hecho hasta la fecha sobre el propio urbanismo de Alejandría, los arqueólogos que han investigado cómo era la ciudad tanto en el momento de su fundación como en épocas posteriores, cómo se plasmaba la ciudad en los planos también. Después vamos a ver cómo ese urbanismo alejandrino se desarrolla en diferentes fases, como he dicho, desde la fundación hasta épocas posteriores, porque va evolucionando. Pero en esta conferencia no quería hablar solo de Alejandría, sino retrotraerme un poco, hablar un poco también del pasado de Egipto, porque como veremos, el trazado hipodámico o en retícula, que parece lo de hipodámico como una palabra muy rebuscada, es en cuadraditos, en manzanas, se dice eso, el trazado hipodámico, se le conoce por ese nombre, pero vamos a ver cómo también se dio antes en la historia del Antiguo Egipto. Como he dicho, para empezar vamos a ubicar un poco en su contexto histórico la fundación de Alejandría. Con la llegada de Alejandro Magno a Egipto, tras la derrota que sufre Darío III, que es el gobernante persa que está gobernando en Egipto, termina la baja época dentro de los periodos en los que se divide la historia de Egipto y comienza el periodo tolemaico, porque muchos de los gobernantes que reinarán durante ese periodo llevarán el nombre de Ptolomeo. Como ha dicho Mai, Alejandro Magno junta las innovaciones, y es algo que vamos a ver varias veces en mi conferencia, junta las innovaciones que se producen en esta época con una tradición anterior. Y por eso busca legitimarse en el templo de Amón, en Sigua, en ese oráculo que le legitima como con derecho a ocupar el trono de Egipto, pero también se nombrará o buscará ese nombramiento en el templo del dios Ptah en Menfis, de una forma que era tradicional para los faraones egipcios, buscando así vincularse a la tradición egipcia. Fundará la ciudad de Alejandría, que será la capital durante este periodo tolemaico, pero también será la capital del saber en el mundo antiguo por esa ubicación en ella tanto del museo como de la biblioteca que hemos visto. La fundación de la ciudad se produce en el año 331 a.C. sobre un poblado anterior que había egipcio que recibe el nombre de Racotis. Y Plutarco nos dice que esta fundación se basa en un sueño que tuvo el propio Alejandro, en el que un señor con el pelo canoso y largo se le aparece y le repite un pasaje de la Odisea que le dice: hay a continuación una isla en el mar turbulento delante de Egipto que llaman Faros. A partir de ahí, Alejandro se despierta, va hacia allí, va a la isla y se da cuenta de la situación privilegiada que tiene esa isla de Faros, y más si la une mediante un dique al continente africano, a la zona de la costa del Mediterráneo. Luego lo veremos. Así se encarga el propio Alejandro de la fundación de la ciudad, de los rituales de fundación que le vaticinan que será una ciudad próspera en el Mediterráneo y en Egipto. También se nos cuenta que es el propio Alejandro quien hace la planificación urbanística de la ciudad, pero sabemos que esto lo hace con un arquitecto y urbanista que será Dinócrates de Rodas, que será el que elija ese trazado hipodámico para la ciudad de Alejandría.
He traído además una imagen de la llamada Estela del Sátrapa, que es de la época de Ptolomeo I. En ella se devuelven los derechos al templo de Buto tras la expulsión de los persas, pero lo que nos interesa es que en esta imagen, o sea, en esta estela, se nombra la fundación de la ciudad de Alejandría y es la primera inscripción en jeroglífico que tenemos del nombre de esta ciudad. Arriano, en la Anábasis alejandrina, nos dice, cuando él, Alejandro, había alcanzado Canopo, que es una de las ciudades más importantes que hay cerca de Alejandría, del nombre de Canopo es donde luego viene el nombre de los vasos canopos que conocemos, donde se guardaban las vísceras del difunto en la momificación, y navegó alrededor del lago Mareotis, llegó a tierra justo donde ahora está la ciudad de Alejandría, que lleva el nombre de Alejandro. Le sorprendió que la ubicación era admirable para fundar una ciudad allí y que dicha ciudad seguramente sería próspera. Por lo tanto, tenía muchas ganas de ponerse manos a la obra y él mismo trazó el plano de la ciudad. Tanto dónde se establecería el mercado, el ágora del que ha hablado May antes, como cuántos templos se construirían y en honor de qué dioses. Algunos de estos griegos e Isis, la diosa egipcia. Vemos de nuevo esa hibridación entre la cultura helenística o griega y la cultura egipcia que caracteriza a la ciudad de Alejandría en este periodo. Y donde se construiría la muralla a su alrededor. Es decir, ya sabemos que desde su fundación Alejandría sería una ciudad amurallada. En vista de todo esto, ofreció un sacrificio y el sacrificio resultó favorable. Pasamos ahora a hablar un poco sobre la ubicación geográfica y la importancia que tiene la misma por Alejandría. Se sitúa esta ciudad, lo ven en el mapa, en la costa del Mediterráneo, al norte de Egipto, en uno de los canales del río. Esta ubicación es interesante porque protege a la ciudad de las crecidas que había en el Nilo. Recordemos que en esta época no estaba construida la famosa presa de Asuán, que todos hemos oído en algún momento, que es la que controla la crecida del Nilo, y por lo tanto, si construías la ciudad muy cerca del borde del río, se te podía inundar cuando llegaba la crecida. Entonces, de esta manera, con su ubicación, se la protegió. Pero además esos canales facilitaban el comercio en Alejandría, tanto con el mar Mediterráneo como con otros lugares de Egipto, como el lago Mareotis, que veremos en los planos que he traído más adelante. También está cerca, como he dicho antes, de ciudades importantes como la ciudad de Canopo o la de Heraclión, y vemos que también una de las desventajas que tiene esa ubicación, que parece como muy beneficiosa, muy favorable para el desarrollo de la ciudad, la desventaja que tiene es que con los cambios que ha sufrido el mar Mediterráneo en el nivel del agua, parte de la ciudad ha quedado inundada y por eso tenemos restos arqueológicos submarinos hoy en día y hemos perdido parte de ese trazado de la ciudad que en origen sí que estaría ahí. Paso ya a hacer un repaso, como he dicho, de los estudios que existen sobre el urbanismo de Alejandría. La primera descripción que tenemos es la geografía de Estrabón, esa obra maravillosa del geógrafo griego. Después tenemos su representación en distintos mapas renacentistas que no son muy fiables, veremos alguno. Después ya en el siglo XVIII tenemos los planos que formaron parte de la publicación de la expedición francesa de Napoleón Bonaparte. Destaca en el siglo XIX sobre todo el estudio del Falaki, que es de los primeros en los que ya podemos encontrar cosas interesantes sobre el trazado de la ciudad, no solo sobre los restos arqueológicos. De ese mismo siglo son las obras, por ejemplo, de Henry de Baugiani o de Giuseppe Botti, como veremos. En el siglo XX destaca el estudio de Barbara Charcot y en el siglo XXI, es decir, hace muy poquito, tenemos el estudio de Amar Abdo.
La primera descripción, como he dicho, completa que tenemos de la ciudad de Alejandría es la que realizó Estrabón. Y es interesante porque él mezcla su trabajo como geógrafo, es decir, estaba acostumbrado a describir las ciudades o el urbanismo de las ciudades, pero también había vivido en la ciudad de Alejandría, con lo cual nos da una visión más completa de la que nos podía dar un simple viajero que pasaba por allí. Él había habitado en la ciudad y, por lo tanto, conocía detalles que la gente que simplemente estaba de paso no podía conocer. Decir que Estrabón vivió entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo. Él nos describe geográficamente la costa de Alejandría y la isla de Faros, que es donde se encontraría el famoso faro de Alejandría. Se ve, ¿no?, el ratón. Este sería el faro, ¿vale?, de Alejandría, la isla de Faros, sería esa de ahí. Y nos describe también el faro, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nos menciona ambos puertos, tanto el Grande como el Eunostos, y este es el dique que he mencionado anteriormente, que luego hablaré un poco de él, que unía esa isla de Faros con la costa alejandrina. Nos habla también algo curioso Estrabón de la calidad del aire en la ciudad, y esto es importante porque en el trazado hipodámico, en ese trazado en retícula, se tiene muy en cuenta la ventilación de la ciudad y cómo corre el aire entre las calles para mejorar la salud de los habitantes y también mejorar el clima. Por eso es interesante que Estrabón meta también esa nota en sus escritos. En cuanto al urbanismo propiamente dicho, nos describe la forma de la ciudad y las principales calles, que son las que ven que forman esa cruz grande dentro de las murallas. Sin embargo, parece que las medidas que menciona Estrabón son desproporcionadas, son demasiado grandes para los restos arqueológicos que se han encontrado de esas 2 calles, porque esas 2 calles están atestiguadas, ese pavimento está atestiguado de época tolemaica en la ciudad, e incluso se dice que una de esas calles es la calle habitada más antigua que existe en el mundo, porque sigue conservando cierto trazado en el urbanismo moderno de la ciudad. Sin embargo, nos habla también del distrito real, que sería esta zona de aquí, con algunos de los edificios que existían en él, como el museo o la tumba de Alejandro, que él nos dice que está allí, pero llama la atención que en su escrito no menciona la biblioteca de Alejandría. Quizás porque en el momento en el que él redacta esa descripción de la ciudad, la biblioteca ya está bastante destruida y él no lo tiene como un edificio importante. Nos habla también de las necrópolis de la zona oeste, que estarían situadas a las afueras de la muralla de la ciudad, y del Serapeum, el templo de época tolemaica dedicado al dios Serapis. Cabe mencionar además que para Estrabón Alejandría era la parte más grande e importante de todo Egipto, reflejando así el peso de esta ciudad en la antigüedad. Pasamos ya a ver la representación de la ciudad en el Renacimiento, y aunque vemos en ella la muralla, que está dibujada, y los edificios más importantes como en dibujos en 3 dimensiones, en este tipo de planos, como es típico de la época renacentista, no podemos ver claramente el trazado urbanístico. Sí podemos ubicar ciertas cosas, como por ejemplo la columna de Pompeyo. Esto sería el mar Mediterráneo, el lago Mareotis estaría en este lado, y eso, pues menciona algunos edificios, el faro, que sería esto de aquí, pero no es una reconstrucción o un dibujo fiel de cómo sería el urbanismo alejandrino. En esta imagen lo que vemos es el plano de la ciudad de Alejandría de la publicación de la Decretion de l'Egypte de época napoleónica. ¿Vale? Este ya es un poco más fiable, pero aún así en él no vemos el trazado. Sí que vemos el mar Mediterráneo, el lago Mareotis, sería esta parte de aquí abajo, y tenemos la muralla de la ciudad perfectamente delimitada. Vemos además los accidentes geográficos del terreno, que es algo que no veíamos en el plano anterior, pero de nuevo no tenemos el trazado de las calles en esta época.
Seguimos avanzando y el primero en estudiar la topografía de Alejandría es Mahmud Pasha el-Falaki, que lo hará en el siglo XIX. Es un astrónomo de la corte que en época otomana se encarga de estudiar la ciudad y documentar todos los restos que encuentra en ella. Es el primero que realiza ese trazado ortogonal o en retícula que vemos en las calles dibujadas en el mapa, además de la muralla que rodeaba ese trazado, y es el primero también que nos habla de cómo se expande la ciudad de Alejandría con el tiempo. La parte más antigua sería la que está dentro de la parte amarilla y después la ciudad se extendería hacia el este y el sur. Algo similar es lo que vemos en los planos que realiza Henry de Baugiani, en el que volvemos a ver ese trazado hipodámico, esa cuadrícula perfectamente dibujada en color rojo y de nuevo los puntos más importantes geográficos de la ciudad como el lago, el mar, los puertos o la isla de Faros con el faro en uno de sus extremos. En el siglo XIX también se realiza esta reconstrucción hipotética que hace Giuseppe Botti, que será el fundador del Museo Grecorromano de la ciudad de Alejandría y primer director de ese museo. Él estudia el urbanismo, realiza estos planos y de nuevo vemos cómo delimita la muralla y perfectamente el trazado hipodámico de las calles que debieron existir en época tolemaica. Ya a finales del siglo XX, en el año 93, Barbara Czachowicz, perdón, mi polaco no es como muy bueno, estudia el urbanismo de la ciudad en diferentes épocas, su evolución y traza este plano de la época tolemaica en el que de nuevo vemos las calles principales, los principales restos arqueológicos que existirían, pero perdemos el resto del trazado que habían hecho los autores anteriores. Como decía, el último estudio que existe sobre la ciudad de Alejandría se realiza ya en el siglo XXI, el de Amer Abdo, y él sí que se basa en el plano que se había publicado en la descripción del Egipto de época napoleónica en el siglo XVIII, pero él ya dibuja perfectamente la muralla y el trazado que sería parte de toda la ciudad, tanto la parte amurallada, la parte más antigua de época tolemaica, como el trazado posterior con ese crecimiento de la ciudad. Como digo, es el estudio más moderno y más completo que tenemos hasta la fecha. Pero he estado mencionando lo del trazado hipodámico y demás, y lo he mencionado al principio y no me he parado mucho en él, por eso sí me gustaría hacerlo ahora. El trazado hipodámico es un trazado en retícula o en cuadrícula, como he dicho, que organiza la ciudad mediante la estructura de las calles en ángulo recto. Al cortarse las calles en ángulo recto, además, crea una especie de manzanas en cuadrado o en rectángulo, lo que hace que la ciudad quede muy dividida en distintos sectores. Una de las desventajas que tiene este trazado es que algunos trayectos se harían demasiado largo por cómo son los cortes de las calles. Por eso, en algunos trazados hipodámicos lo que vemos en ocasiones es una calle que corta en diagonal para así cortar la distancia entre dos puntos más distantes. ¿Por qué se llama trazado hipodámico? Porque se relaciona con Hipódamo de Mileto, uno de los considerados padres del urbanismo, que vivió durante el siglo V a.C. Sin embargo, sabemos, como he dicho, que fue usado en varias ciudades de la antigüedad a partir del tercer milenio antes de Cristo, un poco antes de que naciera Hipódamo de Mileto. Y sabemos que está en Mesopotamia, en la antigua Babilonia, o en distintas ciudades egipcias, como veremos a continuación. Sin embargo, hay estudiosos que dicen
que es una técnica perfeccionada por los griegos. Por eso se le da el nombre de trazado hipodámico y por eso se entiende, en el caso, por ejemplo, de Egipto o de otras colonias, como un símbolo de colonización, porque aunque civilizaciones más antiguas lo conocían, ellos lo usan como un símbolo de identidad, de nosotros lo hemos perfeccionado y lo instauramos aquí, lo ponemos aquí, para que os sentáis parte de nuestra comunidad y no un pueblo ajeno a nosotros. Pasamos ahora a ver las fases del urbanismo de Alejandría, que a lo largo de la historia son 4. Primero estaría la fundación de la ciudad en el 331 a.C., como he mencionado antes. Después tendríamos desde el reinado de Cleopatra VII, última reina del Antiguo Egipto, hasta las represiones de Aureliano y Diocleciano ya en época romana. Después tendríamos una fase transicional, que serían los siglos III y IV después de Cristo, y la última fase importante sería del 365 después de Cristo hasta las guerras árabes del siglo VII después de Cristo. Para el tema que nos ocupa hoy, las fases que nos interesan es la primera fase por su fundación y la segunda porque sigue siendo época tolemaica. Así, una vez ubicado esto, voy a hablar un poco de las distintas zonas en las que podemos dividir la ciudad de Alejandría para su estudio y así ubicaremos también algunos de sus restos más importantes. En primer lugar, tenemos la mencionada isla de Faros y el heptastadión. La isla de Faros sería esta parte de aquí arriba y el heptastadión sería ese dique que he mencionado que uniría la isla con el resto de la ciudad. En la estrella que he puesto se encontraría, como he dicho antes, el faro de Alejandría. Este heptastadión no es una construcción, no es algo que estuviera ahí, sino que, como he dicho, es algo que se construyó, que se hizo, ese dique, con distintos motivos. Tenía un motivo militar, pero también una función comercial, porque mejoraba muchísimo la comunicación entre ambas partes de la ciudad. La siguiente zona sería lo que se llama el suburbio oeste, que es el que he destacado ahora en el mapa, y en él, como nos dice Estrabón, solo se encontrarían necrópolis, ¿vale? Es una zona de enterramiento y normalmente en el Antiguo Egipto también los enterramientos se relacionan con la parte oeste de la ciudad porque es por donde se pone el sol. Sin embargo, como veremos, en Alejandría habrá enterramientos tanto en la zona este como en la zona oeste, pero siempre fuera de las murallas de la propia ciudad. La zona destacada ahora sería lo que se llama el distrito oeste y se encontraría ya dentro de las murallas. Esta es la muralla más moderna, ¿vale? La muralla antigua iría por el trazado rojo que he hecho y en esta zona encontraríamos varios edificios relevantes. El Serapeum, ese templo dedicado al dios Serapis, que también hemos mencionado, las catacumbas de Comel Sucafa y las catacumbas son de los siglos I y II y también el hipódromo de época tolemaica que se ha perdido. La siguiente zona es el distrito central, que es donde se encuentra el parque arqueológico de Comeldica. En él en esta zona se han encontrado distintos cimientos de época tolemaica, posiblemente habría un gimnasium, pero lo que se destaca sobre todo de esta zona es que en ella se encontraría un templo dedicado a Isis y a Serapis, por esa mezcla que he dicho, esa hibridación entre la cultura egipcia y la griega, cómo conviven en Alejandría en este periodo, y también habría un templo dedicado a la diosa Gata Bastet por Berenice II, la esposa de Ptolomeo III. Todos estos monumentos que estarían en esta zona datarían del siglo III antes de Cristo. También llama la atención que esta zona que llamamos Distrito Central y que, como vemos, está bastante bien ubicada dentro de la ciudad de Alejandría, sigue siendo hoy en día la parte central de la ciudad e incluso, para que veamos la importancia de la zona, es donde se encuentra la estación ferroviaria de la ciudad de Alejandría actualmente. En el Distrito Norte
es lo que Estrabón nos mencionaba como la zona de residencia real. ¿Vale? Ahí es donde encontraríamos los palacios reales y además llama la atención que si se fijan en lo que he remarcado en el mapa, estas calles no siguen el trazado hipodámico, la retícula que habíamos visto, sino que tienen una orientación este-oeste, mientras que el resto estarían totalmente cuadradas según la orientación que tiene el mapa, aquí estarían puestas en diagonal. Hay estudiosos que dicen que esto es una reminiscencia de cómo era el trazado urbanístico realmente en Egipto, que las calles se orientaban cardinalmente y no en relación con los vientos, como he mencionado antes. En la zona este, de nuevo, lo que tenemos son enterramientos tanto de época tolemaica como de época romana. Recordemos que he dicho que se hacían siempre fuera de las murallas de la ciudad. Pero ahora que hemos visto un poco cómo era el trazado en Alejandría, cómo era el urbanismo y cómo se dividían estas zonas con esos diferentes tipos de edificios que encontramos en cada zona, es cuando quiero ir más atrás en el tiempo y hablar de cómo el trazado hipodámico ya existía en el Antiguo Egipto bastante tiempo antes. En el Reino Antiguo, la época de las pirámides, tenemos ya un trazado hipodámico en la ciudad de la pirámide de la reina Gentkaus I. En el Reino Medio encontramos los ejemplos de la ciudad de Cajún o Lajún y la ciudad de Ouaghsut en Abidos. Y tenemos también el ejemplo de la fortaleza nubia de Bujén, al sur de Egipto. Voy a empezar voy a hablar en orden cronológico de estas ciudades y la primera sería la que conocemos como la ciudad de la pirámide de Gentkaus I. Sabemos que se trataría de centros administrativos desde los que se organizaba la construcción de las pirámides, pero también después servirían para que habitaran en estas ciudades de las pirámides los sacerdotes que se encargarían del culto mortuorio de la reina. ¿Vale? Con lo cual son personajes de la élite los que van a habitar en estas casas. Sabemos que hubo 11 casas de sacerdotes en esta zona y todas datan de finales de la cuarta dinastía, es decir, más o menos del 2500 a.C. Recordemos que la fundación de Alejandría es del 331 para que ubiquemos la diferencia de tiempo entre una y otra. Que estas casas fueran construidas de esta manera, como vemos en el plano, nos habla de que por necesidad tuvo que haber una planificación previa, no se pudo hacer de una forma improvisada. ¿Vale? Por eso sabemos que algunas nociones que les llevarían a las mismas conclusiones del trazado hipodámico tendrían que tener en la antigüedad. Suponemos que las casas tendrían unas techumbres planas con una forma cuadrangular y tendrían unos 170 metros cuadrados cada una. Estarían divididas en espacios en ángulo cuyos tamaños varían de unas estancias a otras, como podemos ver en la imagen. Las partes traseras más alejadas de la calle serían los dormitorios porque serían más silenciosas, mientras que en las partes más cercanas a las calles, las más grandes, serían las zonas de estar y las más pegadas a la calle, las cocinas. Vemos que además, de alguna manera, bueno, era una ciudad amurallada porque tenemos los restos de la muralla, pero vemos cómo además, de alguna manera, estaría unido posiblemente al Templo del Valle, que era un templo de culto de la reina Gentkaus, pero también al Templo del Valle del propio Mycerinus, pues se encuentra en Giza. Ahora vamos a ver la relevancia que tiene eso. El asentamiento mejor conservado del Reino Medio sería el de Cajún o Lajún, que en la antigüedad tenía el nombre de Hetep-Senusret, es decir, Senusret o Sesostris, que era el faraón, está satisfecho. Fue fundada por este faraón en torno al 1880 a.C. y de nuevo está cerca del complejo piramidal que construyó Sesostris II en su pirámide cerca del Fayum. Es adyacente al Templo del Valle de ese complejo piramidal. Por eso destacaba que con el poblado de Gentkaus también pasaba lo mismo.
Se cree de nuevo que podía ser una residencia, una zona de residencia para sacerdotes o personajes de la élite egipcia, porque también hay constancia de que en esta ciudad se encontraría la oficina del visir y que los trabajos de construcción de la pirámide de Amenemhat III cerca de Jaguara serían dirigidos también desde esta ciudad y estaría poblada, por lo tanto, hasta 100 años después de su fundación, por lo menos. Tiene de nuevo un trazado ortogonal en retícula, como vemos, con una muralla prácticamente cuadrada de más de 300 metros de lado. En la zona que destaco ahora, destaca que hay una muralla que la separa del resto de la ciudad y se cree, por eso se ha interpretado, que en esta zona vivirían personajes extranjeros, pero no hay ninguna evidencia arqueológica de ello. Es una hipótesis moderna que se ha realizado, pero no sabemos realmente por qué estaría separada del resto. Son pequeñas casas que excavó Flinders Petrie, hay más de 200 casas, todas con una estructura similar, cuadrado, con un plano repetido. Sin embargo, sabemos que entre las habitaciones hay variaciones, porque probablemente, mientras que los muros exteriores no podían ser tocados, los muros interiores se podían derrumbar o construir según las necesidades de la familia o de la persona que viviera en estas residencias. La parte norte de la ciudad consta de estructuras más amplias, por lo que se cree que pueden ser residencias de la élite. Sin embargo, son casas mucho más grandes que cualquier edificio doméstico no real que se haya encontrado en el Antiguo Egipto, con lo cual la interpretación es bastante dudosa. Están a ambos lados de la calle principal, que sería esta zona de aquí, y tenemos parte de las casas a un lado y parte a otro lado. En ello encontraríamos de nuevo las habitaciones, como he mencionado, las salas de estar, como en el poblado de Gentkaus, y también habría graneros o lugares de almacenaje. En la zona principal de la ciudad encontramos como una estancia muy abierta, lo cual se ha interpretado como una plaza pública o incluso como el lugar donde podría haber habido en algún momento un santuario, pero de nuevo es algo de lo que no se conservan restos arqueológicos. La siguiente ciudad que tiene este trazado hipodámico es también del Reino Medio, igual que la ciudad de Cajún o de Lajún, y es la de Ouaghsut, en Abydos. Es de la época de Sesostris III y tiene cierta similitud, si nos fijamos en el plano, con la que acabamos de ver. De nuevo vemos las calles principales, las casas que están a ambos lados, el trazado en retícula de cómo se dividiría en manzanas, y de nuevo tenemos aquí en la parte norte una zona abierta que de nuevo podría funcionar como una plaza o como el lugar donde habría algún edificio importante. Sabemos que esta construcción de aquí, que como ven es mucho más grande que el resto de manzanas, serviría para el alcalde o gobernador de la ciudad, porque esta ciudad debió ser importante y además debió de estar habitada durante mucho tiempo, porque mientras que sabemos que es del Reino Medio, en la tumba del visir de Ejmire, del Reino Nuevo, en Tebas, que algunos conocerán, se menciona en la recogida de tributos la ciudad de Ouaghsut como una de ellas, con lo cual seguía estando habitada en ese periodo. Por eso aquí viviría el alcalde o el gobernador, habría centros administrativos de algún tipo para la recolección de impuestos y demás, y el resto serían de nuevo casas, pero siempre de la élite de la población. El último caso del que quiero hablar, y ya voy terminando, es la fortaleza de Bujén, que se encuentra al sur del país, en la zona de Nubia. Está situada en la orilla occidental del río y se creó en el Reino Antiguo, pero sabemos que fue habitada durante mucho tiempo después. Primero fue una fortaleza, tenía una función militar, pero después pasó a ser poblada por gente del pueblo llano, no gente relacionada con lo militar, porque la frontera al sur se desplaza y por lo tanto ya la fortaleza de Bujén no tendría esa función defensiva que había tenido en Egipto. Vemos que tiene una muralla exterior mucho más gruesa y luego una muralla
interior con más bastiones defensivos y de nuevo dentro tendría ese trazado en retícula, incluso con templos dentro de ella, con lo cual por eso no solo era un lugar de fortificación o militar, sino que también había servido como una ciudad al uso. Así, lo que he tratado de transmitirles en esta conferencia es que el trazado hipodámico, aunque reciba ese nombre, no fue un invento de Hipódamo de Mileto, sino que hubo poblaciones anteriores o culturas anteriores que ya lo utilizaban y por eso tenemos atestiguada su presencia en distintos lugares, como en Babilonia o en las ciudades de las que les he hablado en Egipto. Distribuye este trazado hipodámico muy bien las funciones de la ciudad por esa retícula, esa cuadrícula que crea, pero sin embargo tiene ciertos inconvenientes, como he dicho, de que hace los recorridos demasiado largos. Así, Alejandría es una ciudad que podemos ver como ejemplo del helenismo de la época, de cómo Alejandro Magno la conquista y la funda, pero también hemos visto cómo es importante en esta época mantener esa tradición egipcia para que Alejandro y el resto de gobernantes de la época tolemaica legitimen su derecho al gobierno de Egipto. Así hemos visto cómo la ciudad es una mezcla de tradición e innovación y es algo que también hemos visto en el trazado. Muchas gracias por su atención.